Se cuenta que hace mucho tiempo un gigante proveniente de las frías tierras del norte de Europa llegó a Levante. Este gigante era conocido como Roldán y había recorrido un largo viaje buscando el agradable y cálido clima de la península. Al llegar, atraído por el profundo color azul del mar, decidió instalarse en una montaña cercana a un pequeño pueblo de pescadores. Aquel lugar le parecía un paisaje único y maravilloso. Roldán construyó su hogar junto al río Algar, que descendía desde las alturas de las montañas en forma de una impresionante cascada. En este lugar tan especial, el gigante encontró la paz y tranquilidad que siempre había deseado, pero su felicidad no llegaba a ser plena, ya que se encontraba muy solo en aquel sitio. No era fácil para un ser de su tamaño y apariencia encontrar alguna persona que no se asustara al verlo. A pesar de su naturaleza pacífica, cada vez que intentaba acercarse al pueblo, los vecinos huían aterrados. Por ese motivo, el gigante Roldán se había acostumbrado a bajar al mar al atardecer, cuando el crepúsculo cubría el cielo y los pescadores ya habían regresado a sus casas. De ese modo, evitaba enfrentamientos no deseados. Luego, tras ver el atardecer, regresaba a su cueva, sumido en la tristeza de su soledad. Cierto día, en plena primavera, cuando los días comenzaban a alargarse y el sol brillaba más tiempo en el cielo, Roldán decidió bañarse en una cala apartada de la vista de los lugareños. Mientras disfrutaba de la tranquilidad del lugar, se dio cuenta de que no estaba completamente solo. A lo lejos vio a una joven que recogía conchas en la orilla. La mujer también se había dado cuenta de su presencia, y ambos quedaron inmóviles, observándose en silencio. El gigante quedó profundamente cautivado por los ojos de la muchacha, que reflejaban el mismo color azul del mar, y por su cabello, que era tan dorado como los rayos del sol. Pero lo más sorprendente fue que la joven no se marchó corriendo asustada, sino que permaneció allí, mirándole con curiosidad. Incluso llegó a esbozar una tímida sonrisa. Roldán, emocionado, se acercó a ella poco a poco, y al ver que continuaba sin huir, le ofreció su mano para que la acompañase en el baño. La joven, sin vacilar, aceptó la invitación, y desde ese momento el gigante ya no estuvo solo. Al poco tiempo, Roldán construyó junto al río una pequeña casa de piedra, para que los dos pudieran encontrarse sin ser molestados. Desde ese refugio tranquilo y apartado, contemplaban cada día el azul del mar, acudiendo todas las tardes a bañarse y disfrutar así de la compañía del otro, hasta que finalmente se enamoraron. Sin embargo, una mañana su felicidad se truncó. Roldán despertó para encontrar a su amada gravemente enferma. La frente de la joven ardía de fiebre, y los intensos dolores que sufría la llenaban de desesperación, además de dejarla sin fuerzas. Todo esto hacía que el gigante se sintiera muy triste, sin saber bien cómo actuar. Tras pasar varios días y viendo que la joven no mejoraba, Roldán, desesperado, decidió ir al pueblo en busca de ayuda. La joven le había dicho que buscase a un hechicero que vivía en las afueras del pueblo. Él había vivido muchas aventuras y visto muchas cosas, por lo que sabía que no huiría del gigante. Al encontrarlo, Roldán le describió con detalle el estado de la joven. El hechicero, tras escucharlo con atención, lo miró con una expresión de tristeza y le dijo que aquella enfermedad no tenía cura ni remedio alguno. La había visto antes, y todos los que la habían sufrido habían acabado falleciendo. Solo el amor y los cuidados de Roldán podrían aliviar en algo el sufrimiento de su amada. Con el corazón lleno de angustia, el gigante regresó rápidamente a su casa, donde hizo todo lo posible por cuidar de ella. Pero a pesar de su dedicación, la salud de la joven empeoraba cada vez más. Roldán, impotente y lleno de rabia ante aquella situación, decidió bajar nuevamente al pueblo para enfrentar al hechicero, convencido de que éste le había mentido y que él podría hacer algo para sanarla. Sin embargo, apenas había iniciado el descenso hacia el pueblo cuando vio al hechicero que se dirigía montaña arriba, en dirección a la casa del gigante. Aquel sabio había venido a buscarlo para ver el estado de la joven enferma, y al ver que el hechicero se preocupaba por ella, el gigante calmó sus ánimos. Al llegar a la casa, el hechicero examinó a la joven, y su rostro no dejó lugar a dudas sobre la gravedad de la situación.
Le dijo a Roldán que el estado de la enfermedad era muy avanzado y que al desaparecer el último rayo de sol de ese mismo día, la muchacha moriría irremediablemente. En ese instante el gigante miró hacia el sol, que en ese momento brillaba en lo más alto del cielo. Las horas pasaban y la salud de su amada seguía empeorando. Cada vez estaba más débil y ya no era capaz de articular palabra alguna. Cuando el sol comenzó a ocultarse detrás de la montaña, Roldán, en un acto desesperado, viendo que serían los últimos instantes de vida de su amada, subió corriendo la cima y golpeó con todas sus fuerzas el pico de la montaña. Al hacerlo, el gigante arrancó un enorme pedazo de piedra, y con ello consiguió que el sol iluminase la casa a través del hueco de la montaña. Y con ello alargó la vida de su amado un poco más. La gran roca cayó rodando por la ladera y se adentró en el mar, formando una pequeña isla en medio del agua. Roldán había logrado unos minutos más de luz para estar junto a su amada, pero finalmente la joven exhaló su último suspiro. Con el corazón destrozado, el gigante la tomó en sus brazos y caminó montaña abajo hacia la playa, mientras el crepúsculo pintaba el cielo con sus últimos colores. Poco después, era la luz de la luna quien iluminaba el camino, guiándole directamente hacia la isla que había surgido del mar. Roldán entendió que aquella luz era una señal y que la respuesta a su dolor estaba en aquella roca solitaria en medio del mar. Con su amada en brazos se dirigió hacia la isla. Las aguas plateadas del mar cubrieron sus cuerpos poco a poco, hasta que finalmente ambos quedaron sumergidos, justo antes de alcanzar la isla. Y allí, en las profundidades del mar, vivirían su amor eterno. Más allá de la conocida leyenda del gigante Roldán, existen muchas otras versiones que han rodeado a la isla de Benidorm a lo largo de los siglos. Una de las más populares sostiene que Roldán no era en realidad un gigante, sino un comandante del ejército de Carlomagno, que, durante una pelea entre dos ejércitos, cortó con su espada una porción del monte Puig Campana, al asestar un golpe mortal a un adversario. Sin embargo, aunque estas leyendas son fascinantes, los historiadores explican que las piedras que forman la isla de Benidorm coinciden más con las de Sierra Helada y no con las de Puig Campana, donde se centran ambas historias. Así, la ciencia ha ofrecido una explicación a este relato, aunque esto no impide que los más románticos sigan creyendo en la historia de amor entre el gigante Roldán y su joven amada. Aquí concluye el capítulo de hoy. Esperamos que les haya gustado. Si es así, suscríbanse, activen la campanita y dejen un like. Gracias por escucharnos.